vale, vamos a poner que tenemos esta señal, ¿vale? Menos 6, esta t va desde menos 2 hasta menos 1, luego pasa a ser 5t, esta t va desde menos 1 hasta 1, aquí incluido, y finalmente el 6 va desde 1 hasta 2, ¿vale? Vale. Entonces, vale, imaginar, por ejemplo, yo tengo una señal, pero lo primero que vamos a hacer es vamos a representarla, ¿vale? ¿Por qué es bueno representarla? Porque al representarla, nosotros hay mucha información que podemos sacar de ella, ¿vale? Entonces, de entrada, la voy a representar, y digo, vale, bueno, empieza, por ejemplo, pongamos que empieza t igual a menos 2, el cambio en t igual a 2. Entonces, de menos 2 a menos 1, la señal vale menos 6. Eso quiere decir, más o menos, aquí está el menos 6, que de aquí a aquí yo tengo una función constante. ¿Vale? Luego, de menos 1 a 1, la función es 5 veces t, ¿vale? 5 veces t. Por lo tanto, es una función que va a pasar por el origen, ¿vale? Y el hecho de que, para ver si conecta o no conecta, yo una de las cosas que puedo hacer es puedo evaluar el 5t, puedo cambiar la t por el menos 1 y ver realmente si va a conectar con el menos 6 o no va a conectar con el menos 6, ¿no? Entonces, 5 por menos 1, esto me da menos 5, eso quiere decir que estaría un poquito más arriba, ¿no? Que empezaría por aquí. Esto es importante porque aquí ya empezamos a identificar los puntos de discontinuidad, ¿vale? Luego, para 1 me cogerá el valor de 5 y sabemos que luego de 1 a 2 pasa a ser 6, por lo tanto aquí vuelve otra vez a ser la función constante que hemos dicho antes. Entonces mi señal sería esta de aquí. ¿Vale? De menos 2 a menos 1 coge el valor de menos 6. Y de menos 1 a 1 coge la señal 5 veces t. Pero fijaros que no conecta. Esto es importante. Fijaros que el menos 6 acaba en el menos 1, ¿no? Y en el menos 1 empieza, digamos, el siguiente tramo de la señal. Pero cuando evaluáis el 5t menos 1 os da menos 5, que es diferente que menos 6. Por lo tanto, aquí, esto es un punto de discontinuidad. ¿Lo veis? ¿Sí? Aquí lo remarcaríamos y aquí pondríamos una bola, ¿vale? Y aquí me pasa lo mismo, ¿eh? Aquí remarcaríamos y aquí pondríamos una bola. ¿Sí? Vale. ¿Por qué es importante dibujarla? Porque, por ejemplo, si a mí ahora me piden los coeficientes a, n y b, n, yo, analizando un poco la señal, ya puedo saber si hay alguno que me puedo evitar, ¿vale? Entonces, una de las preguntas que me preguntan, por ejemplo, si la señal de Fourier solo tiene términos de coseno. Imagina que me hacen esta pregunta, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo contestar yo esta pregunta? Bueno, lo que me está diciendo realmente, lo que me está preguntando realmente es, si el término de AN, me está preguntando si el término de AN es diferente de 0. O sea, ¿es diferente de 0 o es igual a 0? Está preguntando eso. ¿Vale? Entonces, fijaros una cosa, que esta señal es una señal impar. Sí. Como es una señal impar, el término n tiene que ser 0. ¿Vale? O sea, es decir, ya podemos decir que x de t es impar. Por lo tanto, el término n debe ser 0. Si uno dice, ostras, pues ¿cómo puedo saber que esto es cierto? Se puede comprobar de varias formas. Primera,
Sabemos que una señal es impar si cumple esta condición de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo valores de t negativos, me tiene que dar... falta un signo menos aquí. Me tiene que dar lo mismo que la función de valores positivos, pero cambio de signo. Por ejemplo, si cojo... Pues pongamos, por ejemplo, si cojo, fijaros, si cojo el menos 1, ¿vale? ¿Qué me da la señal en el menos 1? Pues mira, la señal en el menos 1 me da menos 5, ¿vale? Entonces, una de las cosas que yo observo aquí es que realmente esta señal, cuando t es igual a menos 1 coge el valor de menos 5, pero cuando esto, si en este caso, digamos, si estuviera definido aquí, nos vamos a acercar mucho, pero fijaros que cuando cambio la t por 1, me da el valor justo el opuesto, ¿vale? Por lo tanto, realmente, esta es una función impar, es decir, que esto cumpliría esta condición de aquí, ¿vale? Así que una forma rápida es ver simplemente que la función coge el mismo valor pero cambiado de signo, o la otra, ¿cuál sería? Pues comprobar realmente que si yo calculo esa integral desde 0 hasta el periodo de x de t coseno de nw0 por t por dt, esto debe darme 0, ¿vale? ¿Cómo me quedaría en el caso de hacerlo? ¿Cómo me quedaría en el caso de hacerlo? Pues fijaros, si yo lo quisiera hacer, esto sería, ¿cuál sería el periodo de esta señal? Pues fijaros que va desde menos 2 hasta 2. Por lo tanto sería 4, o sea que eso sería 1 entre 4. Integral. La señal, pues fijaros que primero haría de menos 2 a menos 1 evaluado en 6, de menos 2 a menos 1 evaluado en 6 por, en este caso, coseno de n w0 por ciento w0 es 2 pi entre el periodo, como el periodo hemos dicho que es 4, esto me quedaría pi medios. Así que esto sería coseno de pi medios por t, por dt, más. ¿Cuál sería el siguiente? 5t de menos 1 a 1. De menos 1 a 1, 5t, coseno de n pi medios por t. Y el último, ¿cuál sería? 6 de 1 a 2. Estoy quedando aquí sin espacio, pero esto seguiría aquí arriba. Más de 1 a 2, 6, y aquí se pondría coseno de n w0 pi medios por t de t. Si hacéis esto, os dará 0. Os dará 0, este término, ¿vale? Y además, mira, se ve muy rápidamente. Este término de aquí me va a dar lo mismo, ¿vale? Y este término de aquí, cuando yo evalúe el de pase de coseno, pase a seno, el término este directamente, que es lo que hace que sea impar, se anularía, ¿vale? Por lo tanto, esto me daría 0. Pero fijaros que, dibujando la señal, si yo la señal no tengo clara que es par o impar, no puedo jugármela, entonces tengo que ir por ahí. Pero si tengo claro que es impar, ya puedo automáticamente dar el resultado. ¿Vale? José, ¿preguntas? ¿No? ¿Uri? Sí, ¿cómo sabes que el periodo es 4? Pues fíjate que la señal empieza en menos 2 y acaba en 2. Vale. Ahora aquí, digamos, volvería a repetirse. ¿Vale? O sea, volvería a hacerlo de... Exacto. Por lo tanto, una forma muy rápida de saber cuál es el periodo, viendo dónde empieza y viendo dónde acaba. ¿Vale? De menos 2 a 2 hay una amplitud de 4. ¿Sí? Entonces esta es una forma rápida de ver cuál es el periodo. Nacho, yo también para saber si es impar, me fijo si es simétrica respecto al origen. Esta es muy buena también. Vale. Esta es muy bueno, buena. que es lo mismo que... Pero si os dijeran, compruébalo matemáticamente, tendrías que comprobar esta propiedad aquí. Que cogiendo valores negativos me da lo mismo que cogiendo valores positivos, pero cambiar el signo. Para que fuese par y no fuese eso, como... Pues para empezar, por ejemplo, podría ser de la siguiente forma. Pongamos que... voy a poner aquí. Imaginad, por ejemplo, que me sale la señal así y me sale así, por ejemplo.
sea, simétrica. Sería simétrica respecto al eje. Exacto. O sea, dicho de otra forma, si tú aquí pones, si pusieras aquí un espejo, pues verías que esto se reflejaría directamente, ¿vale? Que es lo mismo que decir que si coges valores negativos, Es igual. me da lo mismo que si cojo valores positivos. Lo mismo. O sea, para que sea impar o par, una de las condiciones es que el valor absoluto debería ser el mismo. Entonces decimos que es par cuando los valores coinciden incluso en signo, y impar cuando se difieren en un signo. O sea, aquí es, bueno, yo me lo pondría como, si es par, es como que tiene espejo en el eje. Y Exacto. De izquierda a derecha. Es como si este plano de aquí lo plegamos. Sí, y el impar sería como que hay el espejo en diagonal, pero inverso. Sí, claro, si lo doblas te queda Exacto. como superpuesto. Exacto. ¿Vale? Pues esto es bueno, es una técnica muy buena, sobre todo para ir un poquito más rápido. ¿Vale? Vale, entonces, la siguiente pregunta que me hacen, dejo esto de aquí por si de aquí podemos sacar información. Me dice, el valor de la señal en t igual a 25. Vamos a poner aquí, esta sería la primera pregunta. Vamos a poner la siguiente pregunta. Y esta también es una función importantísima. Esto será apartado B. Me dice, ¿cuánto va? Me dice, el valor de la señal de Fourier en el instante t igual a 25. Me pregunta, me dice que es... Se me hace esta pregunta. Es decir, ¿cuánto vale la señal de Fourier? Bueno, no cuánto vale, me afirma, o me pregunta, la señal de Fourier en t igual a 25 es 11 medios, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo lo puedo hacer yo? Primera opción sería hacer la serie de Fourier, o sea, es decir, encontrar el término n, que sabemos que es 0, el de n, esto es demasiado largo, ¿vale? Entonces, la otra opción, ¿cuál sería? Decir, bueno, recordad que hay un teorema que me dice, el teorema de Dirichlet me dice, oye, si yo conozco que el punto donde quiero calcular la serie es un punto continuo, coincide directamente, o sea, básicamente es la señal, la serie de Fourier en un valor, supongamos que es continuo, coincide con el valor de la señal, ¿vale? Si t sub 0 es vamos a poner un punto de continuidad, ¿sí? Es continuo, vamos a poner. En realidad decimos que la función es continua en t sub 0, ¿vale? Pero sabemos que si t sub 0 es un punto de discontinuidad, entonces lo que nosotros sabemos es que el valor de la serie de Fourier coincide con el límite de la señal para un valor por la izquierda, un valor por la derecha dividido entre 2. ¿Vale? Cuando t se acerca a t sub 0. Entonces, todo se resume ahora en qué. ¿En qué se resume? En saber si este valor de aquí es un punto de continuidad o es un punto de discontinuidad. Y una pregunta, ¿esto se podría hacer por energías? Esta parte no. Es que yo me acuerdo que en un ejercicio de clase se veía que nos daba el valor de la energía y nos decía, la serie de Fourier es esta. Y nosotros tenemos que calcular la energía a la serie de Fourier que nos coincide eso. Sí, lo que pasa es que para empezar aquí no te está pidiendo la energía. Te está pidiendo cuál es el valor de la serie de Fourier en un cierto punto. Entonces, claro, aunque tú conocieras la energía, no podrías saber el valor de la serie de Fourier en un cierto punto. ¿Vale? Por lo tanto, yo aquí tengo que ir directamente lo que llamamos el teorema de Dirichlet. Pero igualmente... Creo que es con una K aquí, ¿ves? Sí, era. Falta algo ahí, una K. Una L, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, Vale. claro. Entonces, mi pregunta es, ¿este punto
es de continuidad o discontinuidad. Es decir, fijaros que si el punto me lo dan de -2 a 2, yo podría perfectamente decir si es de continuidad o no. Si el punto cae en -1, yo sé que es un punto de discontinuidad. Pero si cae, por ejemplo, de -1 a 1, o cae de 1 a 2, o de -1 a 1, de -2 a 1, es un punto de continuidad, ¿vale? El problema está que t igual a 25 lo tengo que traer directamente aquí. Entonces digo, vale, les voy a utilizar una propiedad que tiene las funciones periódicas. ¿Cuál es? Toda función periódica de periodo t cumple lo siguiente, que x en un valor t más n veces un cierto periodo es igual al valor en t. Esto es importante. Y de hecho incluso fijaros que aquí puedo poner el sub-0. Es decir, dado un punto, si le sumo un múltiplo del periodo, este es el periodo. Si yo cojo dicho punto y le sumo unos cuantos periódicos, la señal me tiene que dar exactamente lo mismo, por eso se llama periódica. Entonces lo que yo haré es decir, vale, pues el 25, fijaros, ¿cuánto vale la señal ante igual a 25? No lo sé. Bueno, porque este y el 2 no está cerrado, no es un interruptor. Ojo, pero piensa que esto no va de 1 hasta el infinito. Esto ahora representa que vuelve otra vez a repetirse. Es decir, después del 2, ahora volvería a pasar otra vez esta situación de aquí. ¿Y por qué no cierran 2? O sea, hay un paréntesis, no corchete. Claro, no, por eso digo que ahora aquí representa, aquí volvería con la señal, ¿no? Aquí volvería a hacer esto, volvería a hacer esto, o sea, se iría repitiendo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, vale, ¿cuánto vale la señal en t igual a 25? Bueno, el 25, fijaros, que yo lo puedo poner como un término más n veces el periodo. El periodo es 4. Entonces lo que voy a hacer, el 25 lo voy a poner como suma de dos términos. Voy a poner, por ejemplo, 1 más 24. Y diréis, ¿por qué 24? Porque el 24 es múltiplo de 4. ¿Vale? Entonces, fijaros que, claro, esto es lo mismo que poner 1 más 6 veces por 4. Número de veces el periodo. Pero según esta propiedad, ¿qué me dice? Pues me dice que el valor de la señal en 25 es el mismo que el valor de la señal en 1 más 6 por 4, pero es lo mismo que el valor de la señal en 1. O sea, acabo de transportar el valor de la señal a 25 segundos, lo he llevado, es lo mismo. ¿No? Repito, esta parte es importante. Fijaros en esta propiedad aquí, ¿eh? La señal en un punto más n veces su periodo es lo mismo que la señal en dicho punto. ¿Sí? Vale. Cojo el t igual a 25 y lo separo en dos términos. ¿Por qué en dos términos? Para referirlo hasta abajo. O sea, y estos dos términos es un término me da igual, el otro que sea el mayor múltiplo del periodo posible, que se acerque a 25. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, coge el 24. Este 24 en realidad me da igual, lo que me interesa es que este 24 es múltiplo del periodo, ¿no? Vale, una vez he pasado de aquí a aquí, si comparáis esto es t sub 0, esto es n, y esto es el periodo. Entonces, según lo que yo pongo aquí es que la señal en un valor t sub 0 más un múltiplo del periodo es lo mismo que el valor de la señal en t sub 0. Por lo tanto, esto es equivalente a x de 1. ¿Me seguís? Sí. ¿Y cuánto vale x de 1? Pues fijaros, la señal en 1, el 1 hace referencia a un punto de continuidad o de discontinuidad. Discontinuidad. Entonces, aquí ya puedo decir que t igual a 1 es un punto de discontinuidad. Por lo tanto, ¿cuánto vale la serie de Fourier
en x igual a, o sea, la señal de 25 es lo mismo que la serie de Fourier en x de 1, y según el teorema de Dirichlet me dice que lo que yo debo hacer es calcular el límite por la izquierda de 1, por la derecha, sumarlo y dividirlo entre 2. O sea, esto es lo mismo. Voy a poner aquí límite de x de 1 por la izquierda más x de 1 por la derecha dividido entre 2, cuando x acerca a 1. ¿Cuánto vale la imagen de 1 por la izquierda? Pues mira, 1 por la izquierda me vale 5. Y 1 por la derecha me vale 6. ¿Lo veis? Si fuera continua la dejamos igual que estaba. Sí, claro, si fuera continua, ahora os voy a explicar qué pasa si fuera continua, pero veis que es, por la izquierda es 5, ¿sí? Aquí está el 1, el 1 viniendo por la izquierda tiene que coger el valor de 5, Vale. y en cambio, si vengo por la derecha, coge el valor de 6. Por la derecha 6, por la izquierda 5. Por lo tanto, 5 más 6 entre 2 son entre 2. Por lo tanto, es correcto. ¿Captáis un poco la idea? Sí. ¿Vale? Esta es una parte importante. Entonces, fijaros que, ¿qué pasaría si me hubiera cogido, por ejemplo, imaginaos que me queda x de 0, de 1,5. O que me queda x de 0. O me queda x de menos 1,5. Pues, por ejemplo, si cae entre 1 y 2 el valor, pues vale 6. La serie de Fourier en ese punto vale 6. Y si me cae entre menos 1 y menos 2, pues me valdría menos 6. O sea, por la derecha y por la izquierda es menos 6. En 2. Si me cae en 2, me pasa lo mismo. El 2 volvería a ser un punto de discontinuidad. Porque por la izquierda me daría 6 y por la derecha me daría menos 6. Vale. Ya, pues el problema es que yo veo que cuando dices menos 1, pues comparte el menos 1. Y cuando dices 1 también lo compartes. Pero cuando dices 2, Bueno, aquí, es lo lógico. claro, pero Están bien los dos, pero no es 2. de todas formas aquí o sea, que en realidad la señal se vuelve a repetir otra vez. Lo ideal es que te caiga entre el menos 2 y el 2, sin incluir ninguno de estos dos. ¿Vale? Pero si fuera así, claro, yo debería coger el valor por la izquierda y por la derecha. Porque este punto de aquí, en realidad 2 no sería y menos 2 no sería un punto de discontinuidad. Pues realmente se vuelve a repetir la señal. Puntos de discontinuidad sería directamente cuando la señal coge diferentes valores para un cierto punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Y si me hubiera dado 0,5? ¿Qué valor cogería? Pues claro, fijaros que si el 0,5, como es 5 veces t, y la t es 0,5, pues 5 por 0,5. Será medio. Sería 2,5. ¿Vale? ¿Sí? ¿Por la derecha o por la izquierda, Nacho? ¿O 2,5? Es un punto de continuidad. Vale. Es 2,5 y ya está. Directamente. No hay que hacer ni límite ni Pasa que, claro, yo lo tengo que evaluar porque, claro, mi señal depende de t. Vale. ¿Vale? Venga. Más preguntas. ¿Qué pasaría ahora? Bueno, me preguntan, por ejemplo. Borro esta parte, ¿eh? Vale. Me preguntan, el valor medio, ¿cuánto vale el valor medio de la señal? O sea, me están preguntando por A sub 0. Me dicen, por ejemplo, el valor medio de la señal es 0, o afirman. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Bueno, fijaros que antes ya hemos dicho que al ser una función impar, los términos AN desaparecen. El 0 también se incluye, ¿vale? La otra forma de verlo es que siempre que la función es impar, como la sub 0 básicamente sería el área que hay, ¿no?, de cada trozo hasta el eje X, positivo y negativo me acaba sin 0, por lo tanto es verdad que el término sub 0 es 0. ¿Vale? O sea, es esto se cumple siempre que la
que la función es impar, ¿vale? Aún así, lo podéis medio suponer que es el valor, ¿no? El valor máximo restándole el valor mínimo, sumando el valor mínimo, dividido entre 2 me acabaría dando 0. El promedio, ¿sí? Sería 0, ¿vale? Es importante esto, fijaros que, claro, si aquí ahora yo aquí tuviera un trozo de la función con un pendiente y aquí tuviera otro trozo de función con otro pendiente, esto no tiene por qué ser cierto. Entonces a lo mejor ya no sería impar, ¿eh? Vale. Y ahora, ¿por qué no me dicen? Vale. Me dicen la separación entre armónicos, vamos a poner, sí, entre armónicos consecutivos, la separación frecuencial entre armónicos consecutivos. Vale, ¿qué quiere decir la separación frecuencial entre armónicos consecutivos? Bueno, la separación frecuencial es una separación entre frecuencias. Entonces lo que me está preguntando es, oye, si tú tienes un armónico con una frecuencia, el siguiente armónico consecutivo con otra frecuencia, ¿tiene una diferencia de, en este caso, pi cuartos? Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. ¿Cuál es la frecuencia del armónico enésimo? Bueno, la frecuencia del armónico enésimo es n veces la frecuencia W0. ¿Cuál sería la frecuencia del consecutivo armónico enésimo? n más 1, esto es n más 1 veces W0. Entonces, la separación frecuencial básicamente es restar una, restar la otra. Entonces, claro, esto es n más 1 por W0 menos n por W0. Entonces, fijaros que al hacer esta resta, esto me queda nW0 menos nW0 se me va y me queda solo nW0. ¿Y cuánto vale el W0? El W0 es, como mucho, que era 2 pi entre el periodo. Pero el periodo mucho que era 4. Por lo tanto, es pi. Por lo tanto, es falso. ¿Vale? Vale. Vale, ahora me dice, apartado E. Este ya es un poquito más interesante y aquí ya entra, pues, bueno, aquí entra, bueno, un poquito de teoría. Dice lo siguiente. Dice, la aproximación de los primeros 2001 términos la aproximación con los 2001 términos de la serie de Fourier nunca alcanza un valor superior a 6. ¿Cierto o falso? O sea, ¿qué es lo que hace? O sea, la serie de Fourier lo que me dice es que si yo tengo una señal y yo voy introduciendo términos de la serie de Fourier,
lo que va ocurriendo es que la serie de Fourier, la función que me sale la serie de Fourier, se va adaptando a la señal hasta el punto de dibujarla. Pero aquí lo que me están preguntando es, bueno, si pones 4 términos, si pones 5, si pones 10, si pones 20, esta serie de Fourier, lo que sí sabemos es que cada vez irá siendo más aproximada, ¿vale? Pero aquí lo que me está preguntando, es decir, claro, si yo voy añadiendo términos, este valor irá aumentando, aumenta hasta el infinito, o aumenta hasta un cierto valor. Bueno, acordaros que esto es lo que se conoce como el fenómeno de Gibbs. El fenómeno de Gibbs, ¿qué me dice? Bueno, me dice que hay una limitación, hay una restricción del valor máximo que puede coger la serie de Fourier, ¿vale? Entonces, lo que me dice el fenómeno de Gibbs es que si en puntos de continuidad, la serie se adapta bastante bien a la señal, pero en los puntos de discontinuidad hay un pequeño salto. Por ejemplo, si yo tengo un punto de discontinuidad, por ejemplo aquí la señal se puede adaptar más o menos, pero aquí hay un pequeño pico y luego se iría, ¿vale? Entonces, lo que me dice es que el valor máximo que puede coger la serie de Fourier en un punto de discontinuidad es un 9%. 9% del valor de la amplitud. Es decir, este pico extra, o sea, si aquí esto, por ejemplo, me lo invento, pongamos en este punto de aquí, ¿vale? En este punto de aquí, fijaros que el valor en este caso que coge la señal es de 6. ¿Sí? Entonces, me dice que el valor máximo que puede alcanzar la serie de Fourier en un punto de discontinuidad donde T sub 0 es un punto de discontinuidad, es vamos a decir, es el 9% de la amplitud máxima. Claro, si cogemos, por ejemplo, el t igual a 1, ¿cuál es el...? Fijaros que la señal del t igual a 1, el valor más alto que coge es 6. ¿Vale? Entonces, la serie de Fourier en dicho valor, como mucho puede coger un 9%, es decir, puede coger un 9% del valor de la amplitud. Bueno, si la amplitud es 6, ¿vale? Podría coger en este caso 6 más un 9% de 6. O sea, este tramo de aquí, este trozo de aquí, es un 9% de esta amplitud aquí. ¿Vale? Por lo tanto, dice nunca alcanza un valor superior a 6. Falso. Falso porque en este punto de aquí puede alcanzar un valor superior a 6 en un 9%. ¿Vale? Por lo tanto es falso, ¿eh? Es decir, puede alcanzar un valor mayor que 6. ¿Captáis? Eso se aplica sobre todo en puntos de discontinuidad, ¿eh? Vale, ¿preguntas? Vale. Vale, pues vamos a hacer el siguiente. El siguiente es un poquito más elaborado. Y aquí entra un poco la parte que yo quería hacer, ¿vale? Entonces nos quedan casi unos 5 minutos, más o menos. Que es lo que voy a utilizar para hacer el ejercicio. Vale, bueno, ¿eh?
José, ¿preguntas, Muri? No. ¿Hemos hecho energías o no? ¿Eh? ¿Hemos hecho energías o no? Bueno, no, mi idea es... bueno, me he saltado un poco la teoría. Bueno, yo no sé si la hemos hecho porque esta mañana no. No, yo he hecho hemos estado comentando un poco pasar de trigonométrica exponencial, así un poco por encima, pero bueno, lo volveremos a hacer ahora. O sea, a medida que vamos haciendo ejercicios lo iremos repasando, ¿vale? Entonces, vale, me dice, imaginar que tenemos una señal x de t, con un periodo de 8, ¿vale? Y pongamos que conocemos, por ejemplo, los términos, los coeficientes trigonométricos, que es 1 entre n al cuadrado, y bn, pongamos que es menos 3 entre n al cuadrado, ¿vale? Esos son los términos trigonométricos. Y además, el valor medio es lo que llamamos menos 1, ¿vale? Vale, fijaros que con esto ya puedo construir la serie de Fourier, la puedo construir. Si me la pidieran, yo podría decir directamente la serie de Fourier de x de t, la versión trigonométrica, ¿qué sería? Pues fijaros, es menos 1 entre 2, más sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 entre n al cuadrado, coseno de n veces W0, que es 2pi entre... Lo voy a poner aquí. W0 es 2pi entre el periodo. El periodo es 8, 2pi entre 8, esto es pi cuartos. Por lo tanto es pi cuartos por t más sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de menos 3 entre n al cuadrado